Dios les bendiga. Vamos a continuar el día de hoy estudiando el libro de Esther, haciendo énfasis en un tema que he titulado El cuidado de Dios, que se comparte de una manera muy clara en este hermosísimo libro de Esther. Y de manera introductoria quisiera iniciar el mensaje con Isaías 49, versos 15 al 16. Dice Dios hablando: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Aquí está hablando del cuidado de Dios para con la iglesia, para con toda aquella persona que se ha rendido a Dios. Y él compara ese cuidado con el amor de una madre, que suele ser en extremo abnegada, que suele ser muy entregada por sus hijos, que las madres dan la vida en aras de defender a sus hijos y que normalmente son muy fuertes para cuidar a sus hijos, aun cuando ellos ya son mayores. Las madres siempre siguen viendo por sus hijos. Pero aún llega a haber casos en los cuales hay madres desobligadas que no quieren a sus hijos o que los dejan o los abandonan, que la verdad en la mayoría de las veces son los menos. Hay muchísimas mujeres abnegadas que ven por sus hijos. Pero con todo hay casos de mujeres malas, como hay gente que es buena y que es mala. Sin embargo, Dios dice, aún comparando su amor para con nosotros con el de una madre, aún cuando una madre pudiera hacer que se llegara a olvidar de ti, lo que nunca va a hacer es que yo deje de pensar en ti. Como comparando su amor y su cuidado con lo que nosotros hemos disfrutado, que nos ha dado mucho amor y mucho cuidado, que es el cariño de nuestra madre. Y después es interesante porque el versículo te dice la forma en la que Dios cuida. Y dice dos expresiones cuando Él se refiere a que nunca va a dejar de cuidarnos y de ver por nosotros. Primero dice, he aquí en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Como diciendo, tengo, por así decirlo, figuradamente hablando, un tatuaje, algo que está en las palmas de mis manos, te tengo a ti esculpida. Esto se refiere a que toda la forma de obrar de Dios, que finalmente a eso reflejan las manos, nuestras acciones, detrás de sus acciones siempre está el cuidar y el proteger a su pueblo. Y luego dice, delante de mí están siempre tus muros. Recuerda que cuando tú vivías en la antigüedad en una ciudad amurallada, pues eras afortunado porque no podía llegar un invasor y rápidamente conquistarte, sino que tenías murallas fuertes y grandes que te protegían y que te hacían estable. Entonces, Dios tiene siempre sus acciones para cuidar a su pueblo, y Dios también tiene la protección de su pueblo, el cuidado de su pueblo, de su iglesia. Y utiliza dos figuras para reafirmar esa verdad que nos está enseñando la Biblia del cuidado de Dios, que Él nunca se olvida de nosotros y que Él siempre ve por nosotros. Una figura de las palmas de las manos y otra figura de los muros que están siempre delante de Él. O sea, siempre estoy pensando en tu protección y siempre estoy pensando en tu cuidado. Dos figuras. Y cuando Dios quiere afirmar algo, lo hace por duplicado. Esto pasa muchas veces en la Escritura. Y en especial el libro de Esther está lleno de duplicados. Si tú has estado leyendo el libro, mientras hemos caminado juntos estas semanas a lo largo de las enseñanzas de este libro, está lleno de duplicados el libro de Esther. Por ejemplo, a raíz del milagro que narra el libro de la liberación de la nación por causa de Esther, se hizo una fiesta, y es una de las dos fiestas que se hicieron o que establecieron los hebreos fuera de la legislación. La fiesta del Purim, que fue la que se estableció en el libro de Esther, y la otra fiesta es la del Hanukkah, que es la festividad de las luces. Dos fiestas. Hay dos personas que fueron utilizadas para traer la salvación que se narra en este libro, que es evidentemente Esther, y la segunda persona fue Mardoqueo.
Y esto nos recuerda también a Jesucristo, que enviaba a sus discípulos de dos en dos, en parejas, para poder hacer equipo y para poder traer vida y bendición. Y el libro está lleno de pares. Por ejemplo, habla de 2 listas de siervos del rey, 2 informes donde Esther ocultó su identidad, porque durante un tiempo no dijo que era judía, por prudencia, como Mardoqueo se lo sugería. Habla de 2 reuniones de mujeres. Habla de 2 ayunos que ellos hicieron. Habla de 2 apariciones no programadas de Esther al rey. Habla de 2 investiduras que se hicieron a Mardoqueo. Hay 2 veces que se hacen referencia a los hijos de Amán. Y también la Biblia habla de 2 edictos reales. Habla 2 veces la irrevocabilidad de las leyes persas. Y habla de 2 días que establecieron los judíos después de ese evento que hemos estado describiendo en el libro, para tomar venganza de sus enemigos. Y se enviaron 2 cartas instituyendo la conmemoración del Purim. De tal manera que el libro está por todos lados confirmando 2 veces las cosas, 2 veces. Y todo el sentido del libro es explicar el cuidado de Dios por su pueblo. Al igual que como lo vimos en Isaías, Dios explica de manera duplicada y muchas veces lo enfatiza en el libro, cómo cuida Él a su pueblo. Y ese cuidado que se explica grandemente, brilla en el libro porque Dios les ayudó a vencer a un perverso que se levantó y que vamos a estar describiendo para tratar de vencer a la nación y de acabarla por completo. Y antes de entrar a describir a ese perverso, como lo habla la Biblia, quisiera explicar cómo es ese hombre malo, y la Biblia lo describe en Proverbios capítulos 6 y versos 12, la segunda parte del 14 y 15. Dice la Biblia: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, siembra discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado, y no habrá remedio. Aquí te está hablando de personas que son malas y que tienen un nivel de maldad muy grande. Está hablando de personas depravadas. Esto es, que ya su razón, su forma de ser, su forma de actuar está totalmente corrompiendo su ser. Pero ese ser tan corrompido y tan malo es una persona que es astuta para hablar, que habla de una manera adecuada, que puede seducir al hablar, pero que cuando habla perversidades en su boca, y que con su boca siembra discordias. O sea, no es una persona que no tenga lógica, no es una persona que no sea inteligente, sino es una persona inteligente que habla con prudencia, que sabe sembrar veneno y sembrar cosas incorrectas en los demás. Y que parece difícil cuando hay una persona empoderada que es mala y perversa poder vencerlo. Pero la Biblia nos dice que Dios es el que lo vence. Y por eso el pasaje hace énfasis en que de repente va a ser quebrantado y que va a llegar un momento en el que no va a tener remedio, porque Dios es el que trae ese vencer a la gente depravada. Y bueno, han habido muchos ejemplos históricos de personas depravadas que terminaron siendo vencidos. Una historia reciente, aún en el siglo XX, que vimos todos y la hemos estudiado en la escuela muchas veces, fue todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, de cómo hubo un partido en Alemania, el partido nazi, en el cual era un honor al inicio pertenecer a ese partido. Había 8 millones de personas que estaban como miembros del partido, y entonces conquistaron una gran parte de Europa e iban invadiendo países, y cuando invadían países perseguían a minorías, y una de ellas en especial, la más perseguida, fue la de los judíos. Y tomaban sus bienes, los usaban, los mandaban a campos de concentración, y es terrible cuando ves las fotos o vas a museos del Holocausto o a situaciones terribles que les hicieron a ellos, cuántas injusticias, cuánta maldad, cuánto dolor, cuánto padecieron, cómo los humillaron, los torturaron, los mataron, los usaron de una manera vil y sucia. Pero al final de cuentas, Dios trajo la liberación, Dios trajo la bendición, y terminaron siendo derrotados ellos en la guerra. Y de repente, cuando estaban siendo derrotados, apareció una lista, que era la lista del partido nazi. Y entonces, donde antes ese partido te daba riquezas y te daba prestigio,
Ahora era un problema que tu nombre estuviera en esa lista, y fueron ellos investigados, y muchos de los miembros de aquel partido terminaron yendo a la cárcel, otros terminaron yendo a la muerte, y empezaron a caer, y ya no hubo medicina porque ya no había forma de sostenerse. Y así como pasó recientemente en el siglo XX, ocurrió hace muchos años una situación aún más peligrosa de la que se enfrentó recientemente en el mundo para los judíos en la Segunda Guerra Mundial, porque finalmente, a pesar de tantas tragedias que vivieron ellos, no fueron exterminados. Pero en esta ocasión que narra el libro de Esther, intentaron literalmente acabar por completo con todos los hebreos. Vamos a ver entonces cómo se inició ese levantamiento de un adversario que quiso anular por completo a los judíos. Esther capítulo 3, verso 1, dice la Biblia: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y aquí nos viene mencionando la Biblia el nombre de este perverso, se llamaba Amán. Y te describe cómo era él, era Amedata, hijo de Amedata, agageo. Y al decir agageo, te está haciendo una referencia de que era descendiente de un rey que hacía años había dirigido a los amalecitas, que se llamaba Agag, del cual ya también hablamos en estudios previos de la Biblia. Los amalecitas fueron un pueblo que siempre tuvo amargura en contra de Israel, y fueron reducidos por Saúl hasta casi desaparecer, y se quedaron llenos de amargura y de frustración. Y ellos tenían una característica en su odio, que siempre que veían que Israel estaba en debilidad, por ejemplo, cuando el ejército había partido a otro lugar a conquistar o hacer alguna actividad, llegaban y atacaban a las mujeres, a los niños, a los ancianos, y siempre estaban expectantes y viendo en qué momento atacar y destruir a Israel. Aún sin provocación, estaban como siempre cazando, siempre viendo el momento en el que hubiera debilidad, y en ese momento iban y atacaban. Pues en esta ocasión, un descendiente de aquel Agag llegó a tener un poder extremo y estar en el imperio que ya estuvimos describiendo previamente, que gobernaba muchísimas naciones, y estar empoderado y en segundo lugar después del rey, porque el rey lo distinguió y lo puso sobre los demás siervos, de tal manera que todos le reportaban al rey a través de Amán. Parece una especie de primer ministro en extremo fuerte. Y tenía mucha honra y tenía mucha gloria que el rey le había permitido recibir, pues convenció al rey que le dieran honra a su persona de una forma enfermiza. Esther capítulo 3, verso 2, lo leemos juntos. Dice: y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y aquí revela cómo ese hombre astuto, inteligente, que sabía sembrar discordias, que era listo, supo ganarse al rey y supo manipular al rey para que sacara una regla en la cual todo mundo le tuviera que dar pleitesía a su persona. Y refleja un carácter narcisista que desea manipular a los demás para que le den reconocimiento. Es típico en personas que tienen una baja autoestima y necesitan valorarse a sí mismas a través del reconocimiento de los demás, de tal manera que para que su persona valga algo necesita que los demás le estén aplaudiendo, y toda su vida está dedicada en manipular a los demás para que los están exaltando a sí mismos, y no les importa pasar encima de la conciencia de cualquier persona, porque lo que importa es levantar su frágil autoestima. Tiene un nivel de soberbia altísimo, son engreídos. Y Amán se sentía soñado e importante cuando todos lo reconocían, como que todos sus complejos se le olvidaban cuando iba pasando Amán y veía el reconocimiento de los demás, veía que se inclinaban, veían que lo obedecían, que se arrodillaban, que se humillaban. Y de pronto, cuando estaba sintiéndose casi como si fuera un dios y pasando ahí por entre el grupo de las demás personas, veía a un judío que se llamaba Mardoqueo, que decía: pues yo no tengo por qué arrodillarme, ni humillarme, ni nada. Y esa persona le recordaba su humanidad, le recordaba su debilidad, le dejaba clara su soberbia, y no podía tolerar a ese judío.
Por lo tanto, quedó frustrado e iracundo por la radicalidad que tenía ese judío que se llamaba Mardoqueo. Verso 5 de Esther 3 dice: y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Y aquí describe uno de los sentimientos que tienen los narcisistas, que es la ira. Incluso los psicólogos hablan de una ira extremo, una rabia. A veces describen a una persona con este tipo de trastorno, que cuando explotan en ira, su ira es excesiva, increíblemente grande. Suelen ser personas que no les importan los demás. De hecho, no tienen empatía, no tienen esa capacidad que tenemos los seres humanos para ponerte en los zapatos de los demás, porque no les importa a nadie. Lo único que les importa es su propia persona. Tiene una egolatría enorme, pero dentro de esa indiferencia que tienen hacia los demás, porque están sufriendo, están padeciendo, están llorando, y al perverso no le importa absolutamente nada, sino le importa cómo a él le puede influenciar. De pronto un sentimiento en ese corazón frío que le sale es la ira. Y la ira, cuando le sale, es una ira enorme, una ira excesiva, y se sale de control. Y entonces aquí dice que cuando vio que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba, se llenó de ira. Tenía una ira excesiva. Su ego estaba siendo pisoteado. Mardoqueo le recordaba que él no era adorado por un ser humano. Y entonces su odio y su ira se exacerbaron, porque le estaba recordando a Mardoqueo que no era ningún dios y que no necesitaba ser adorado, sino que era solamente un niño malcriado, consentido, que no tenía cabida en este mundo como un dios, como él se quería poner a sí mismo, siendo adorado por los demás. Pero como de una vez por todas quería evitar la posibilidad de no ser alabado y adorado, levantó una oposición no contra Mardoqueo, sino contra todos los judíos. Una posición absurda. Verso 6 de Esther 3 dice: pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era su pueblo, el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Y aquí vemos a una persona tremendamente egoísta, tremendamente perversa. No le importaba si había niños que ni siquiera podían entender que tenían que inclinarse ante él o no, y si había mujeres, si había ancianos. Él quería destruir absolutamente a todos los judíos. Así es la gente amargada y perversa. Ahora, como uno la hizo, todos la pagan. Y después se justifica y se victimiza, y te empiezan a decir frases los amargados como: no, pues es que la burra no era arisca, sino la hicieron, y ahora que finalmente pues ellos fueron los que provocaron, los que iniciaron esto, y que todos los judíos paguen esa rebeldía y que mueran todos. Pero en el fondo lo que había en su corazón es: quiero ser adorado, quiero que yo viva para ser reconocido delante de todos los demás. Los perversos siempre tratan de enseñorearse sobre los demás. No les importan los sentimientos de los otros. Si los dejas o si no le haces caso a sus manipulaciones, se enfurecen terriblemente y te empiezan a atacar. Todo el mundo debe de estar a su disposición. Y si no está el mundo a su disposición, esa parte del mundo que no está a su disposición, la tratan de redibujar para que ellos siempre sean exaltados. Entonces este perverso tenía un odio racial, que es un grave pecado, y aborrecía a los judíos por ser judíos y porque debido a su fe ellos eran fuertes en sus convicciones y decían: yo no me voy a inclinar ni me voy a humillar delante de nadie que no sea Dios. Y ese Amán arrogante es un ser humano que yo no tengo por qué andarle haciendo pleitesía, ni humillándome, ni hincándome, ni nada, sino que yo solamente lo voy a hacer para Dios. Estos sentimientos de odio racial y de maldad que tenía Amán siempre deben de ser no tolerados y deben de oponerse, porque no podemos permitir que algún perverso quiera destruir a una minoría o a un grupo o a una nación o a alguna persona que piense diferente a él.
Y en ese sentido hemos hablado de personas que tenían un carácter similar. Por ejemplo, Hitler, que estuvimos hablando de él en la parte introductoria, que abrió campos de concentración en muchos países cuando él iba invadiendo, no solamente en Alemania, también en Noruega, en Italia, en Polonia, en los Países Bajos, en Francia, en Austria, en Estonia, en Moldavia. Y les daban un trato espantoso a los judíos que caían ahí. Los despojaban, los torturaban, los ponían a hacer trabajos en extremo cansados, los mataban de inanición, les asesinaban duramente, tenían mucha crueldad. Se les trataba horrible, le daban una mínima cantidad de comida solamente para estarlos usando en trabajos forzados para que produjeran para ellos. Los dejaban exhaustos, hacían experimentos humanos con ellos y hay médicos que sus trabajos se pueden estudiar de cómo hicieron una gran cantidad de experimentos y mezclas y situaciones terribles con los hebreos. Y los mataban en las cámaras de gas diciéndoles que los iban a meter a bañar, y entonces ellos iban ahí, se desvestían, se metían a la cámara de gas y en vez de salir agua, les salía gas y morían asfixiados. Y espantoso. Y entonces cuando algunas personas que han visitado los museos que hay en donde estaban estos campos de concentración, todavía puedes ver en las cámaras de gas los canales en las paredes que fueron creados por los pobres judíos desesperados que los arañaban las paredes mientras estaban muriendo, tratando de escapar de un tormento espantoso cuando estaban siendo asfixiados. Era algo horrible. Y también Amán, además de ser comparado a Hitler, era comparado en perversidad al faraón de Egipto, que fue otro perverso que también trató de eliminar en el pasado a los hebreos. Él mandó matar a los niños hebreos varones porque quería que no se hicieran fuertes los hebreos, pero las niñas las iba a dejar vivas, de tal manera que ya sean nuestras mujeres, que nos atiendan, que sean las que nos arreglen la casa, etcétera. Las usamos, pero a los hombres no, para que los hebreos vengan a menos y podamos tomar ventaja de su nación. Entonces vamos a ir disminuyendo a los hebreos y nosotros seguimos teniendo riqueza a través de ellos, algo totalmente perverso. Y entonces viene la historia de Moisés, que también la narramos, cuando nació un niño hebreo y dijeron sus padres, no lo podemos matar, y lo pusieron en una canastita en el río y Dios hizo un milagro. Y de ese niño al cual los padres no lo quisieron matar, Dios levantó un Salvador para liberar a los hebreos de aquel país opresor. Pero en este sentido, Amán fue más rápido que lo que fue Hitler, por Hitler primero los esclavizaba y luego los mataba, o Faraón, que solamente guardaba a las mujeres con vida y a los niños no les daba la vida. Él fue más rápido que ellos y trataba en su amargura de exterminar por completo a toda la nación hebrea, un verdadero perverso. Y tristemente la Biblia nos dice proféticamente que este carácter desviado y perverso va a abundar en el tiempo final. Lo que pasa es que no hemos visto actos así porque todavía esa gente perversa no está en tantos lugares de poder, pero lo van a ir tomando. Segunda de Timoteo 3:1 dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O sea, va a haber tiempos peligrosos donde va a ser en extrema difícil vivir en el tiempo final. En los postreros días va a haber tiempos peligrosos. Y la generación actual está siendo educada de una manera absolutamente diferente a como fueron educadas las generaciones previas. A la generación actual le llaman la generación de cristal, donde están así con que no le toques, protégelo, no le digas, lo tienes que tratar con cuidado, no lo vayas a ofender, que no se vaya a herir sus sentimientos con pincitas, con demasiado cuidado. Hay padres y madres consentidoras que sobreprotegen a sus hijos, que quieren darle un trato diferenciado a los demás, que los hacen súper frágiles, porque todo el tiempo los están sobreprotegiendo. Y entonces le dan una idea al niño, le están sembrando una idea en su mente, que es, tú debes de ser especial, tú debes ser tratado de manera diferente, debes ser tratado con suma pleitesía. Entonces yo soy importante, yo soy el más relevante de mi casa. Y de repente se levanta el niño y humilla a la mamá y al papá y hace berrinches y hace lo que sea y le dan lo que sea. Se acostumbra a ser un niño que obtenga todo, y así estamos levantando a las siguientes generaciones. Y más allá
de una educación consentidora, también hay un mundo depravado, donde está lleno de drogas, donde está lleno de pornografía. Por ejemplo, hablando de la pornografía, donde se presentan a las personas como objetos de placer. Ya no se presenta la parte humana de una mujer o de un hombre, sino nada más es un objeto que tú lo usas para el placer, para obtener lo que puedas de él o de ella, y ya, y luego lo dejas. Entonces empieza a despersonalizar la forma en la que vemos a los demás. Y se genera un caldo de cultivo con la crueldad, con las tentaciones en extremo y con la forma de ser consentidora. Ya no es como cuando salieron los padres de la Segunda Guerra Mundial o en generaciones previas, que sabían que las cosas costaban, que sabían el horror de las dificultades y que instruyeron a sus hijos a trabajar y a esforzarse y a ser abnegados y esforzados por obtener una vida mejor, ¿no? Ahora ya no es así. Ahora es darles todo, darles también el pecado muy fácil, y estamos generando una situación difícil. Y la Biblia dice que en los postreros días van a venir tiempos peligrosos, y estamos sembrando en la forma de educar para esos tiempos. Y nos describe por qué es lo que estamos generando. 2 Timoteo 3, versos 2 al 5, dice la Biblia: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Te describe cómo van a ser esas personas. Son personas que se aman mucho a sí mismos, pero aborrecen lo bueno y aborrecen a los demás. Solamente se aman a sí mismos. Como son tan especiales y tan importantes, no siguen las reglas, sino lo que importa es si las reglas les sirven, entonces sí, las utilizas, y si no, y los opones, son implacables. Están detrás, una vez y otra vez y otra vez, implacables, no los puedes frenar. Se mueven por impulsos y no los frena nada. Impetuosos como Amán, que se llenó de ira y quería acabar con los hebreos por completo. Guardan mucho su nombre porque ellos son especiales, y hay que levantar y hay que cuidar el honor de ese tipo de personas, pero no guardan el nombre de los demás, porque son calumniadores y todo el tiempo están hablando de los demás, en especial si son cobardes, cuando no están delante de ellos y cuando no pueden hablar. No está la persona y está murmurando de ella con otros a sus espaldas. Y tienen una cualidad para lo malo, que es la apariencia de piedad. Como son engreídos, les gusta simular que son buenos. Y entonces empiezan a levantarse a sí mismos a través de una religiosidad y aparentan piedad. Y es lo que hace que mucha gente se confunda y eleven al nivel de profetas a verdaderos perversos, que lo único que les importa es ser exaltados por los demás. Y ni dicen profecías, porque una profecía verdadera es hacer una predicción, porque Dios no hace nada en el futuro si no lo comparte con sus siervos los profetas. Eso dice la Biblia, y ya compartió esas predicciones de lo que va a pasar en los años siguientes. Eso ya viene en la Biblia. Pero ellos dicen que son a sí mismos profetas y están solamente en vanidad y escondiéndose detrás de una apariencia religiosa, pero en realidad lo único que quieren es exaltarse a sí mismos. Y hay una generación de pseudoprofetas, pseudoapóstoles y personas que abusan de los demás, que los exprimen, que les dan una relación utilitaria a las ovejas, que los descuidan, que no los aman, que no los quieren, y que se levantan utilizando la apariencia de piedad para esconder sus corazones avaros, malos y perversos. Suelen ser religiosos, pero externamente, solamente para guardar las apariencias. En el fondo son aborrecedores de Dios, porque conocen la Biblia y ni siquiera la guardan. Hijos del verdadero diablo, porque dice la Biblia que el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. Y si él se disfraza y se presenta como un ángel, aquellos que le siguen y andan en sus esclavitudes, también los presenta como personas piadosas.
Tienen mucha soberbia y deshonra a Dios. Y en su carácter suelen ser crueles. No son misericordiosos, son duros en extremo. Son muy fuertes para señalar, crueles. Generan relaciones tóxicas donde exprimen a la víctima y no la dejan escapar y la tienen ya sea por el dinero o porque es un niño o porque es una persona que la tiene subyugada, pero les gusta empoderarse y estar usando a los demás para exprimirlos y después dejarlos como si fueran nada. Son traidores, son malos y se sienten a sí mismos hinchados cuando tienen el poder de humillar a los demás. Todo el problema de ellos es que son perversos, tienen una autoestima baja, valen nada y para levantarse a sí mismos necesitan estar humillando siempre a los otros. La Biblia dice que el Espíritu Santo no les habla, porque Dios habla al que es humilde y aquellos que tienen un nivel de soberbia tan alto no les habla y no les va a hablar porque no se humillan y porque Dios vino a salvar al perdido y este tipo de personas nunca se reconocen perdido. Exhortarlas es muy difícil porque están bien inflados y bien soberbios y la Biblia dice evítalos. Este era el carácter de Amán. Y este va a ser el carácter de muchas personas en el tiempo final. Ese Amán tuvo en el libro de Esther 2 enfrentamientos. Un enfrentamiento con Mardoqueo y otro enfrentamiento con la reina Esther. El día de hoy vamos a hacer énfasis en el enfrentamiento que tuvo con Mardoqueo. Entonces vamos a ver hoy la descripción de Amán y el primer enfrentamiento que tuvo él con Mardoqueo y la siguiente semana vamos a ver el enfrentamiento que tuvo con la reina Esther. Amán, a pesar de tener un trato distinguido, riquezas y poder enormes, estaba frustrado, como ya lo describimos, porque Mardoqueo no le adoraba. Y esa frustración fue y la contó con los que estaban cerca de él. Esther 5, versos 13 y 14 dice: pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. El perverso anda con perversos. Y aquí está cómo era su mujer, Zeres, y sus amigos. Y los amigos del perverso suelen ser personas manipuladas por el perverso que los usa para ir haciendo maldades y que además ellos leen al perverso. Y les va bien estar con el perverso porque, pues imagínate, ser la mujer de aquel hombre que era el que más poder tenía después del rey, pues te iba a pagar bien y te iba a dar dinero. Y por eso les gusta a los perversos tener dinero, porque el dinero les ayuda a manipular a los otros. Por eso, cuando hablamos en el pasaje de 2 Timoteo, dice la Biblia que son avaros, son muy competitivos y les gusta mucho estar hasta arriba y ganar grandes cantidades de dinero, porque ya que tienes el dinero, manipulas a los demás. Y entonces Amán tenía gente que manipulaba para que lo anduviera siguiendo y para que ellos que lo entendían le estuvieran dando consejos de acuerdo a su nivel de maldad. Entonces, como ya sabían, este está bien amargado y lo que quiere es que le demos consejos para destruir a aquel que no lo está adorando, pues entonces le dieron la peor idea, que es: ve y construye una horca enorme donde lo pongas, lo exhibas, y lo conocían perfectamente, cómo poder humillar a Mardoqueo para que él pudiera ser exaltado. Los perversos entonces tienen un club de fans, de malos, que van detrás de él aplaudiéndole y haciéndole todo lo que él quiere y poniéndole la pleitesía y diciéndole cómo hacer las cosas en sus maldades. Lo mismo tuvo Hitler cuando tuvo personas que eran educadas, que eran listas, que muchos de ellos tenían hasta grado de doctorado y tomaron la decisión final de generar campos de concentración y ten grupos donde tú vayas, les quites el dinero, los metas allá y sea la solución final y los vamos a usar de esta manera, nos quedamos con sus propiedades para la guerra, les sacamos el oro de los dientes, los exprimimos y luego hasta usamos su piel para hacer lámparas con piel de judío y tantas perversidades y cosas tristes que pasaron.
así hacen los perversos, generan otros perversos que les van diciendo y que lo ayudan en sus maldades. Y entonces este perverso tenía a su esposa y sus amigos que veían la manera en la que apuntalaban su maldad para ellos ir detrás del perverso también. Y así lo hicieron su familia, sus amigos, para apuntalar a Amán. Ve y construye una horca para que puedas colgar a Mardoqueo. Y para que todo el mundo vea bien alto colgado a Mardoqueo, de 50 codos, imagínate, más o menos 25 metros. Y puedas ver ahí a Mardoqueo de cualquier punto y digan, ese fue colgado por no haber adorado a Amán. Y es solo cuando le vino la idea de la horca, ya se fue al banquete más tranquilo, porque ya tenía la manera de acabar con Mardoqueo. Entonces ves al perverso que anda con perversos. Y mientras Amán veía la forma en la que debía de acabar con Mardoqueo, con sus amigos y con su esposa, Dios, que tiene el cuidado de la obra, obró a su favor. Y aquí es donde empezamos a ver el tremendo cuidado de Dios. Amán prepara la horca, Dios prepara la salida. Esther 6, versos 1 al 2. En aquella misma noche se le fue el sueño al rey y le dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Y entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 12 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y entonces fíjate cómo Dios va preparando. Amán va preparando la horca, Dios va preparando la salida. Porque Dios tiene esculpida a su iglesia. Y porque Dios ve siempre por la seguridad de su iglesia. Y Dios siempre la protege. Entonces Dios le quita el sueño al rey. Y hace que el rey no pueda dormir. Y el rey, que estaba así sin poder dormir, manda a una de sus empleados y le dice que le lea las crónicas. ¿Qué es lo que ha pasado en el reino? Y toman, curiosamente, planeado por Dios, la crónica en la cual Mardoqueo había salvado al rey de un intento de asesinato. Y vemos el contraste. Amán prepara la destrucción, Dios prepara la salvación. Amán trae la más horrible tentación, Dios prepara la salida. Y cuando veamos el problema y la dificultad que se está levantando en contra de nosotros, nunca olvidemos que Dios es más grande, que Dios es fiel y que Dios es el que nos puede proteger y nos puede cuidar y que el que actúa es Dios. Porque a final de cuentas, ¿qué hizo Mardoqueo cuando Dios estaba quitándole el sueño al rey y cuando Dios estaba preparando el que el rey oyera lo que Mardoqueo había hecho en el pasado? Mardoqueo no hizo nada. Simplemente Dios fue el que lo hizo. Jesucristo en una ocasión se acercaron y le preguntaron, ¿qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesucristo dijo, esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. La gente tenía como un énfasis en hacer, ¿qué voy a hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesucristo le dijo, no se trata de que tú hagas, se trata de que tú dejes que Dios haga. Y Mardoqueo, que era un hombre creyente, ya había buscado suficientemente a Dios y simplemente dejó que Dios fuera y lo hiciera. Confió. Tenemos una promesa, y dice la Biblia, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces así era Mardoqueo, se humillaba, sabía que había una poderosa mano de Dios y Dios usaba esa mano poderosa, esa forma de actuar para proteger a Mardoqueo. Y entonces Dios nos instruye aún a nosotros para que siempre lo veamos a Él cuando estemos en tentación. 1 Corintios 10, versos 12 y 13 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que os dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir, Dios te va a proteger. Mira que no caigas, debes estar firme. ¿Firme en qué? Firme en confiar en que Dios no va a dejar que ninguna tentación venga a ti que sea sobrehumana, sino que siempre tú vas a poder tener la fuerza de vencer la tentación.
Dios entonces despertó al rey para que le leyeran lo que había pasado en situaciones pasadas, y vamos a ver lo que le leyeron al rey. Esther 2, versos 21 al 23. Vamos a leer lo que le leyeron. Dice: en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraron poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther se lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo una investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en la horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Entonces recordó el rey que ese Bigtán y Teres lo trataron de matar, que Mardoqueo frenó el intento de asesinato y que fueron muertos ellos 2. Y el rey entonces indagó qué tipo de honra le habían dado a Mardoqueo por esto, porque necesitaba ser reconocido. Verso 3 de Esther 6. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey a sus oficiales: nada se ha hecho con él. O sea, él salvó la vida del rey, y con Mardoqueo no hemos hecho absolutamente nada. Ahora recordemos, ¿quién debió de haber honrado a Mardoqueo? Amán, porque Amán era el jefe de todos. Pero el perverso solamente se honra a sí mismo. El perverso es ingrato. El perverso nunca sabe decir: oye, gracias, qué buen trabajo, gracias por lo que hiciste. Oiga, vamos a reconocer a Mardoqueo, o vamos a darle una bendición, o vamos a darle un terreno para que pueda vivir tranquilamente, o vamos a ponerle un guardia para que también lo cuide a él, o vamos a darle algo que lo distinga porque él cuidó algo muy valioso que era al rey. Pero no le hicieron absolutamente nada a Mardoqueo, sino antes lo único que importaba para Amán es exaltarse a sí mismo. Obviamente iba a matar a los eunucos que trataron de matar al rey, porque el rey era su fuente de fuerza y necesitaba que el rey estuviera con vida. Pero honrar a Mardoqueo, no. Yo solamente voy a honrarme a mí. Así hace el perverso. Solamente vive para él y solamente se quiere exaltar él y nunca reconoce a los demás. Por eso dice la Biblia que son ingratos y que quieren que tú hagas todo por ellos, pero que luego son traidores y que nunca hacen nada por ti. Y justo en ese momento, curiosamente, cuando el rey estaba siendo informado que no habían hecho nada por Mardoqueo, llegó Amán a visitar al rey, y Dios ya le había dado en la mente del rey la salida del problema. Y vamos a leerlo, versos 4 y 5 de Esther 6. Entonces el rey dijo: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. Amán quería manipular al rey para que hiciese un acto injusto. Yo quiero que el rey sea convencido de que Mardoqueo acaba en esa horca, y venía a manipular al rey, porque finalmente Amán no tenía poder de matar a Mardoqueo. El rey tenía que dar la orden de que Mardoqueo fuera muerto en esa horca. Y exactamente como estaba haciendo Amán, que se usara un tercero para hacer sus actos perversos, es lo que hace el diablo. El diablo usó a Eva para tentar a Adán. El diablo usó a la mujer de Job para que Job cayera. Y la tentó, y aún ella cayó, porque fue y le dijo a Job: ya, maldice a Dios y muérete. Entonces, esas triangulaciones que usan los perversos, el primero que la usó fue el diablo. Uso a otro para que ese otro tiente a aquel a quien yo quiero hacer caer, además del otro que va a ser usado por mí. Pero va y usa la parte débil para ir y tentar a otra parte. Y entonces, eso hacía una persona que era un buen discípulo del mismo diablo, que era Amán. Él: voy a usar al rey para manipularlo y para que el rey me dé permiso y vaya y mate a Mardoqueo. Y entonces el rey le recibe y le cuenta al rey las cosas que tenía en su mente, porque le pide consejo sobre de qué manera debía de honrar a Mardoqueo, pero lo hace de una manera velada. Se lo pide no diciendo que la honra era para Mardoqueo, sino le pregunta ¿qué opinaba él sobre cómo debía de honrar a alguien a quien el rey deseaba honrar? Versos 7 al 9 lo leemos juntos. Dice:
Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real sea puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey. Y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces imagínate a Amán, que venía a decir: oye, vamos a matar a Mardoqueo, y de pronto el rey le saca el tema y le dice: oye, Amán, ¿tú cómo me sugieres que yo honre a aquel a quien yo deseo honrar? Y entonces Amán le da una idea, porque ¿qué venía a la mente de Amán? ¿A quién va a querer honrar el rey sino a mí? Yo soy el más importante, yo soy alguien sublime, yo soy lo máximo, porque así son los engreídos y los perversos. Se creen súper importantes y se creen merecedores de todo. Entonces empieza a darle respuesta al rey, como creyendo que el rey se lo iba a dar a su propia persona. Y empieza a aconsejar que ande con la misma ropa del rey, que use el mismo caballo, que use la corona del rey, que pregonen, como diciendo que se hiciera una práctica para honrar a aquel al cual el rey deseaba honrar, como insinuando que varias veces pudiera ser honrado. ¿Qué es lo único que Amán no tenía? El reino. Y al hacer eso, se iba a presentar, al menos en imagen, delante de los demás, casi como si fuera equiparable al rey, con la corona, con el caballo, con el vestido real, con el príncipe más noble, con el pregonar que el rey lo honraba, y se iba a poner como más empoderado delante de la nación. Y vemos de nuevo todos los complejos que en el fondo del alma existen dentro de ese perverso, que todo lo que quiere es ser reconocido por los demás, que todo el mundo lo exalte, que todo el mundo lo levante. Les encanta tener poder, porque no son fuertes en su propia alma, y su fuerza viene de que todo el mundo le esté dando pleitesía y le digan sí para todo, y por eso quieren manipular a todos para que los estén honrando. La honra se la dieron públicamente a Mardoqueo delante de todo el reino, porque después el rey le dijo a Amán que finalmente el consejo no era para su persona, sino para Mardoqueo. Versos 10 y 11 dice: entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho. Hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real, y no omitas nada de lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. De tal manera que Amán venía para colgar a Mardoqueo y humillarlo delante de todos en una horca altísima, para que todo el mundo viera su cadáver humillado ante todos. Mas Dios, que tiene la solución y que prepara la salida de todo, usó al rey para que fuera el mismo Amán el que exaltara a Mardoqueo y el que publicara en toda la ciudad que el rey deseaba honrar a Mardoqueo. ¿Cómo podía un débil judío vencer a el más poderoso en el reino después del rey? Porque Dios lo ayudó, porque Dios lo protegió, porque Dios tiene esculpida en la palma de su mano el cuidado de su pueblo, porque Dios tiene los muros, lo que protege a su pueblo, siempre delante de él. Porque el cuidado de Dios por su pueblo es algo muy importante. Y entonces, en vez de humillar a Mardoqueo, es exaltado y levantado delante de muchas provincias y muchas naciones que convergían en esa ciudad capital. Este hecho nos recuerda lo que Dios hace con quienes Él ama y desea procurar. Salmo 23, versos 5 al 6, la primera parte del verso 6, dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Vienen a angustiarte, vienen a acabarte, vienen a destruirte, y Dios
pone un banquete, te hace que te sientas como en la realeza, y a tus angustiadores los hace que vean el banquete que Dios preparó para ti. Y en vez de que estés afligido, unges la cabeza con aceite. O sea, hay una bendición del cielo, hay una unción, algo que motiva la mente, las ideas, que hace que su copa, su corazón, esté rebosando, está lleno de alegría, está llena de bendición. ¿Por qué? Porque Dios está en esa persona. Y porque no nada más por ese día, sino por siempre, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No solamente el día del banquete, sino todos los días de mi vida. Cuando Dios protege a su pueblo, todos los días de la vida. Y del bien y la misericordia te van a ayudar, te van a proteger, te van a bendecir. Por tanto, ven y sé parte del pueblo de Dios. No es solo un momento, es siempre. El cambio fue tan notorio que hasta la perversa mujer de Amán abrió sus ojos ante lo que estaba ocurriendo. Versos 12 y 13 de Esther 6 dice: después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que había acontecido. Y entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es este Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Estaban pensando: algo tienen esos judíos, algo pasó que los hace diferente a nosotros. Por tanto, ese algo, ese no sé qué, que qué sé yo, que no es otra cosa más que la gracia de Dios y la bendición, que no la podían leer porque no eran espirituales, pero que tampoco eran tontos, y entendían que había un poder y había una gracia, había algo diferente en ellos que no tenían aquellos paganos, y por lo tanto le dicen: nosotros no tenemos esa gracia, no lo vas a poder vencer. Huye antes de que él sea el que te venza. Lo dejaron peor, lo dejaron desanimado, lo dejaron triste y lo dejaron pensando como una oportunidad para Amán. Algo tienen esos hebreos que tú no tienes. Tienen una promesa, tienen una bendición, tienen a Dios. Por tanto, tú, en vez de estar buscando ser alabado por las demás personas, deberías buscar tener el Dios que tienen esos hebreos, para que puedas no necesitar la pleitesía y el reconocimiento y las humillaciones de los demás, sino tener a Dios que sacie tu corazón y que no estés manipulando a los demás para que te estén adorando. Lo que dijo la mujer de Amán terminó siendo cierto, pues Dios honró mucho a Mardoqueo. Vamos a ver cómo acabó Mardoqueo. Esther 10, versos 2 y 3. Y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. ¿Por qué Dios elevó a tal nivel a Mardoqueo? Aquí te dice, porque él tuvo dos características. Número uno, procuró el bienestar de su pueblo, buscó el bien de la iglesia y habló paz para todo el linaje. No solamente el bien de la iglesia de su tiempo, sino todos los de abajo. Habló paz, buscó bendecir a la descendencia del pueblo de Dios. Y entonces Dios lo engrandeció a lo sumo y terminó dándole el lugar que tenía Amán. Dios puso a Mardoqueo en un lugar de engrandecimiento. Lo levantó, lo hizo importante. Y vamos a hacer una pausa en la historia que estamos estudiando de Esther, porque todavía falta hablar de la derrota que tuvo Amán, no por Mardoqueo, sino por la reina Esther, y la forma en la que el pueblo se unió en oración y corrió peligro de muerte, pero fue liberado. Sin embargo, en esta primera parte de la historia, donde estamos hablando, la de Mardoqueo, podemos obtener verdades importantes para nuestra vida, que es trascendental que las guardemos en nuestro corazón. Número uno, hay que aprender a identificar a los perversos, en especial en el tiempo final, cuando van a comenzar a abundar. Hay que aprender a identificarlos y a evitarlos, como dice el pasaje. También debemos, sobre todas las cosas, aprender a ver la mano protectora de Dios
que nos libra de problemas, que Dios es el que siempre estuvo detrás de todo, que Dios fue el que despertó al rey y le quitó el sueño, y esos problemas que tuvo el rey para dormir, ese pasaje que su escriba, cuando lo mandó llamar, permitió que el escriba lo leyera para que pudiera entender qué es lo que había hecho Mardoqueo. Dios es el que va guardando todo, Dios es el que tiene cuidado de su pueblo, y debemos de aprender a ver a Dios cuando enfrentemos cualquier problema, porque Dios es más grande que la tentación y Dios es más grande que el problema. La vida es como un mapa, pero el mapa ya fue leído por Dios y Dios sabe dónde hay cada cosa, cada dificultad, cada adversidad, cada problema, y Dios sabe lo que vas a enfrentar, y siempre delante de lo que tú vas a enfrentar, Dios te va a dar la salida. Porque Dios está siempre presente y siempre ayudando y siempre bendiciendo. Como una vez a un niño le preguntaron, ¿cuántos dioses hay? Y el niño contestó, uno. Y le dijeron al niño, ¿por qué? Después de reflexionar, el niño dio una respuesta muy interesante. Porque no cabría otro por falta de espacio. O sea, Dios es tan grande, tan inmensamente grande, que solamente puede caber uno en este universo. Y entonces hay que ver a Dios con fe, como ese niño que veía a Dios grande, grandísimo. Pero si vemos a Dios pequeñito, vemos la vida como que no tiene sentido, como que vamos nosotros viviéndola solos y andando en los problemas como si no hubiera Dios. ¿Por qué no empezamos a ver a Dios detrás de cada problema y a confiar en Dios que nos puede ayudar y que nos puede bendecir? Estaba un pastor jovencito cuidando su rebaño, sus animales. Y llegó un ateo y empezó a dialogar con ese joven pastorcito. Y entonces el ateo le dijo, mira, cuando estaba hablándole a aquel pastor y hablándole del evangelio, el ateo le dijo, mira, te doy una manzana si me dices en dónde está Dios. El muchacho le contestó, mira, yo te doy manzanas, 2 manzanas, no una, si tú me dices en dónde no está Dios. Y muy interesante respuesta, puesto que Dios está en todas partes. Toda la tierra está llena de su gloria. Uno veía el mundo sin fe y el otro veía el mundo con fe, lleno de Dios. Y si empezamos a ver el mundo con fe y lleno de Dios, detrás de cada adversidad, detrás de cada problema, detrás de cada dificultad, siempre va a estar Dios. Por tanto, siempre podemos acceder a sus bendiciones, a su gracia y a su fuerza. Concluiremos en 2 partes la conclusión, con 2 versículos. La primera parte, Dios cuida y honra a sus hijos, a quienes el diablo desea destruir y calumniar. 1 Samuel 2, verso 30 dice, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. No se trata de buscar la honra para sí mismo como la buscó Amán, que todo el mundo me alabe, que todo el mundo me reconozca, manipular a todos para que le fueran aplaudiendo. Esa no es honra. Buscar la propia gloria no es gloria. Buscar, lo que debemos de buscar es honrar a Dios, no buscar nuestra gloria, buscar la de Él. Pero Dios, que es compartido, dice, yo honraré a los que me honran. Y advierte, los que me desprecian, como todos los perversos del tiempo final, van a ser tenidos en poco. Porque podrá empoderarse durante un tiempo, pero pronto caerá el perverso y será tenido en poco. Segunda parte de la conclusión, siempre, siempre, siempre debemos tener claro el cuidado de Dios. Salmo 121, versos 5 al 8, dice la Biblia, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y el propósito de Dios al escribir este libro lleno de pares es, yo soy tu guardador, yo te quiero cuidar, yo te voy a bendecir. Por tanto, andemos con Él, andemos buscando su honra, andemos siendo sus hijos, esperando en Él, caminando en Él, buscando su bendición y disfrutando de la preciosa protección y del enorme cuidado de Dios para nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga. Vayamos entonces a confiar en Dios y a caminar con Él hoy y siempre. Que tengan buena tarde. Nos vemos aquí el próximo domingo para concluir esta historia de Esther.